Bueno, las cosas que voy encontrando respecto a la JUTEP, porque obviamente estoy estudiando el tema también, tengo una reseña histórica de, bueno, un tratado que se hace a través de la OEA para este tipo de organismos. ¿Qué es la JUTEP? Es lo que, bueno, yo les comentaba, es un servicio descentralizado, dotado de personería jurídica, con una, digamos, autonomía importante, por eso es un servicio descentralizado. Como todo servicio descentralizado, su ley está basada en la sección 11 de la Constitución de la República, que es la sección que determina la naturaleza de los entes autónomos y los servicios descentralizados. Y en ese sentido está creada la JUTEP como un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, a los efectos de ser un organismo asesor en materia de transparencia y ética pública, pero también como un organismo de investigación. Qué interesante, ¿no? O sea, tenemos presupuestado un organismo asesor, es decir, que emite opinión al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los poderes del Estado, pero además también tiene una tarea de investigación. Y lo que investiga, como si fuera una especie de agencia de inteligencia del Estado, en lo que hace a las situaciones patrimoniales, básicamente, los estados patrimoniales, económicos, y además se le dio un carácter preceptivo en un aspecto, que es la obligatoriedad de las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos y de las empresas privadas que estén, digamos, asociadas al Estado, cuando el Estado es una empresa mayoritaria dentro de esa sociedad, con empresas privadas. Qué cosa tan extraña todo esto, ¿no? Es un menjunje de funciones, de investigación, de asesoramiento, pero en verdad no cumple ninguna función resolutiva, no acomete con actos administrativos que sean vinculantes, que dispongan, digamos, actos con fuerza coercitiva, sino que investigan y asesoran. Y lo único que es vinculante es lo que determina la ley en materia de declaraciones juradas, como aquellas, ¿se acuerdan que le insistían al diputado Sartori? Creo que era diputado, ¿no? Diputado o senador, diputado. Cuando la JUTEP insistía en que tenía que hacer la declaración jurada de los bienes o el patrimonio de su esposa. No correspondía que lo hiciera porque la declaración patrimonial, la declaración de bienes es intuito personae, es estrictamente personal y en ese sentido Sartori se casa bajo el régimen suizo, que es un régimen que no establece, digamos, desde el derecho suizo la sociedad conyugal, no hay sociedad de bienes, y a su vez acá no tenía ninguna sociedad comercial, al menos acreditada, legalmente establecida con su esposa. Su esposa es de origen ruso, es hija de un ruso, de un magnate ruso. E incluso su padre está vinculado al gobierno de Vladimir Putin, pero viven en Inglaterra. Esta señora vive en Inglaterra, no vive en Uruguay. Por lo tanto, no correspondía que Sartori hiciera una declaración jurada de los bienes de su esposa, pero la JUTEP decía que tenían sospechas de actividades comerciales ilícitas. Pero si hay sospechas, justamente la JUTEP tendría que haber investigado más a fondo. Entonces, si tiene esas prerrogativas, si tiene esas facultades otorgadas por una ley, que es la ley que ha creado la JUTEP, tendría que haber ido más a fondo o haber instruido hasta donde llegaba su investigación y de pronto haber avisado entonces a una fiscalía de crímenes complejos, es decir, de crímenes económicos, lavados de activos, como la que tenía en su momento Mónica Ferrero, por ejemplo, y hubieran ahí profundizado en una investigación a través de una fiscalía especializada, instruyendo a la policía dentro del Ministerio del Interior, porque en definitiva, entonces, ¿para qué tenemos policía? ¿Para qué tenemos Ministerio del Interior? ¿Para qué tenemos fiscalías? Se creó la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado también dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Qué curioso, ¿no? ¿No te pusiste a pensar eso? También hay un servicio descentralizado vinculado a la justicia uruguaya, pero a su vez la justicia uruguaya ahora es ejecuticia uruguaya, porque está dentro del Poder Ejecutivo, es la justicia fiscal, los fiscales especializados en distintos temas penales, con fiscalías especializadas que concentran la primera etapa preceptiva del proceso penal y tienen grandes facultades de investigación. Y esos fiscales que tienen facultad de investigación ordenan a la policía, que a su vez tiene también por delegación fiscal facultades de investigación.
Pero la policía, a su vez, tiene facultades de investigación naturalmente establecidas por la Ley Orgánica Policial y por los cometidos del Ministerio del Interior. A su vez, ¿por qué? Porque es precisamente un organismo, es un órgano del Estado, el Ministerio del Interior, que está creado a los efectos de preservar el orden público, la seguridad pública. Entonces, tiene cometidos naturales de investigación policial, de desarrollar investigación, porque desde la policía o desde el Ministerio del Interior parten las denuncias respecto a investigaciones sobre determinados crímenes o sobre la sospecha de determinados crímenes. Es la que da la aportación de la llamada semiplena prueba que establece la Constitución de la República. Entonces, qué superposición de poderes, ¿no? Porque tenemos el Ministerio del Interior, tenemos la Fiscalía especializada, a su vez, en crímenes económicos, en crímenes complejos, con todas las facultades para investigar y a su vez para ordenar investigar también. Tenemos juzgados, ¿no? Están los juzgados de instrucción, pero a su vez tenemos una oficina, un servicio descentralizado dentro del Ministerio de Educación y Cultura, que es un órgano asesor en materia de ética y transparencia pública, que también tiene facultades de investigación. Pero resulta que este organismo, que está inspirado en la preservación de la ética y la transparencia del funcionariado público, en la ética y la transparencia de la función pública dentro del Estado, en un contexto incluso internacional, resulta que produce los efectos contrarios, porque hay muchas situaciones interesantes a repasar. Pero antes de ir ahí, quiero ir a este informe jurídico que comunica el doctor Andrés Ojeda respecto a una consulta jurídica que el Partido Colorado le formula al doctor Correa Freitas, grado 5 en Derecho Constitucional, en relación, digamos que, a la opinión o al asesoramiento que emitió la JUTEP respecto a la o compatibilidad de Álvaro Danza con el cargo de presidente de ACE. Bueno, el doctor Correa Freitas coincide con mi opinión, es coincidente con la opinión que yo emití en el día de ayer respecto a que hay una flagrante incompatibilidad para el cargo en relación al doctor Álvaro Danza, según lo que dispone el artículo 200 de la Constitución de la República. Dice el doctor Correa Freitas, que es Rubén Correa Freitas, titular de Derecho Constitucional, ex catedrático de Derecho Constitucional en la UDELAR, ex director del Instituto de Derecho Constitucional de la UDELAR, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de la Empresa, por hoy el doctor Rubén Correa Freitas. Es tocayo de nombre, ¿no? Bueno, es una eminencia del derecho constitucional uruguayo, desde hace muchísimos años que ejerce la cátedra del derecho constitucional, y él primero parte de la opinión que sostiene la JUTEP, precisamente para contraponer su opinión como jurista de alto relieve. Y manifiesta lo siguiente, dice: sobre el particular, debo expresar que la referida resolución de la JUTEP, él habla de resolución, yo no coincido, no hay una resolución, porque la JUTEP lo que emite es una opinión, una consulta, no hay un acto resolutivo administrativo, no da un dictamen, no es justicia en ese sentido, porque en cuanto a la incompatibilidad para el cargo, la justicia administrativa es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde acá se plantea una contienda de intereses, precisamente, entre el interés público y el interés privado, y hay una conjunción, además, de interés personal e interés público, establecida en el artículo 161 del Código Penal. Acá hay una ilegalidad administrativa, hay una inconstitucionalidad administrativa y hay también un delito. Se está comisionando un delito incluso de manera continuada. Bueno, dice los integrantes de la JUTEP, es decir, el directorio político de la JUTEP, porque el departamento jurídico de la JUTEP coincide con lo que yo analizo acá, dispuso en el artículo primero lo siguiente: que no existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ACE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las instituciones de asistencias médicas colectivas del sector privado, señaladas en el cuerpo de la presente resolución. Pretenden darle un carácter de resolución, incluso plantean acá un artículo 1, ¿no? Los fundamentos de la resolución número 367
2025 de la JUTEP están expresados en los considerandos de dicho acto administrativo, entre los cuales cabe destacar la interpretación que realiza sobre el alcance del artículo 200 de la Constitución de la República, en el sentido de que no impedirá que el presidente de ACE desarrolle cargos o actividades en instituciones privadas de la salud, como es el caso de las mutualistas. En tal sentido, analizando el alcance del artículo 200 de la Constitución, el artículo 9 de la Ley 18.161 del 29 de julio del 2007, expresa dicha resolución 367. Le dan un carácter, un revestimiento de resolución, como si fuera, es como un acto administrativo, y dice, tercer punto, como punto de partida corresponde establecer que ambas disposiciones deben ser interpretadas en forma restrictiva, y fíjense que las resoluciones son, a su vez, en el tenor de consejos, de asesoramiento. Como punto de partida corresponde establecer que ambas disposiciones deben ser interpretadas en forma restrictiva. A tales efectos corresponde dar cuenta de las enseñanzas de Jiménez de Aréchaga cuando señala: por vía de interpretación no se puede ensanchar textos que suponen restricción al principio general de la libertad y que por consiguiente deben ser objeto de una interpretación restrictiva, conforme Justino Jiménez de Aréchaga, La Constitución Nacional, tomo 1, homenaje del Senado del año 1988, principio de libertad consagrado en el artículo 10 de la Constitución de 1942, idéntico al vigente de la Constitución de 1967, que en su primer inciso constituye uno de los principios fundamentales del sistema democrático, y citan a su vez al artículo 7. Por ejemplo, artículo 10, al 72 plantea nuestra forma republicana y democrática de gobierno. El artículo 82, nuestra forma republicana y democrática de gobierno. Artículo 7, los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, si los derechos individuales, subjetivos, inviolables, como el derecho a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. El artículo 332 de la Constitución de la República, que establece la escala jerárquica de las normas. En consecuencia, y siguiendo sus enseñanzas, se entiende que una interpretación exclusivamente piedeletrista puede ser excesiva, y cumpliendo con el canon interpretativo de formular una interpretación restrictiva tratándose de una restricción al principio constitucional de ejercer una profesión o la docencia universitaria, artículo 53 de la Constitución, es que se entiende procedente ensayar el enunciado interpretado que sostiene que la limitación constitucional no alcanza el ejercicio de la profesión médica en el ámbito privado ni la docencia universitaria. Es un análisis, pero le dan carácter de resolución. Esto no tiene ningún carácter de dictamen administrativo. Acá no hay un dictamen de justicia administrativa. Te repito, solo tiene que hacer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a través de jueces de lo contencioso administrativo, que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que son abogados, doctores en Derecho, que van a emitir una opinión que se convierte en sentencia administrativa, en dictamen, en sentencia administrativa. Esto es una opinión, pero pretenden darle un visado, un relieve de resolución administrativa, con características de un acto administrativo desde un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura. Qué lío tenemos acá, ¿eh? Qué lío. Porque el nombramiento del presidente de ACE lo hace el presidente de la República. El presidente de la República es el que acometió con el acto administrativo, con la resolución administrativa, al nombrar al jerarca. Y si el jerarca está en conflicto con la Constitución, si su situación jurídica está en conflicto con una norma constitucional, ¿cuál es la autoridad que debe resolver, que tiene que hacer la resolución administrativa a modo de un dictamen de justicia dentro de nuestro derecho administrativo? Y no lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y por otra parte, configura la situación de Álvaro Danza también un ilícito penal, de acuerdo al artículo 161 del Código Penal, que es la conjunción del interés personal con el interés público. No sé de dónde sacan, porque ejerce la profesión médica, el artículo 200 no abarca en su inhibición o en la incompatibilidad, no abarca la profesión médica. No, el artículo 200 es genérico y refiere a todos los entes autónomos y servicios descentralizados, porque está dentro de la sección 11 de la Constitución,
que refiere a las características, naturaleza, funcionamiento, jerarquías de los entes autónomos y servicios descentralizados. El artículo 200 de la Constitución de la República es una disposición clara, dice el doctor Correa Freitas. Y acá viene la coincidencia de él conmigo. El artículo 200 de la Constitución de la República es una disposición clara que a mi juicio no admite dos opiniones cuando a texto expreso prescribe en el inciso primero: los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aun honorarios que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. Esta disposición no comprende a los consejeros o directores de los servicios de enseñanza. Ya se sabe que la Constitución no inhabilita la enseñanza, pero en esta suerte de resolución, entre comillas, en esa especie de dictamen de asesoramiento, insisten con el tema de la profesión docente del doctor Álvaro Danza y luego le agregan que tampoco abarca la profesión médica que él desarrolla en mutualistas, es decir, en empresas privadas de salud. Pero la Constitución claramente establece que la prohibición no se extiende a la actividad educativa, no comprende a la actividad educativa, tiene que ver con la actividad profesional universitaria, profesional empresarial, y tiene que ver con instituciones, con ejercer esa profesión que a su vez entra en conflicto de interés con el interés público de ese jerarca, del jerarca que está cumpliendo función como, digamos, como autoridad pública, en este caso como presidente de ACE, y a su vez como médico que ejerce la profesión médica que en la actividad privada. Claro que está en perfecta colisión, hay incompatibilidad. Bueno, eso es lo que manifiesta el doctor Correa Freitas. Este inciso primero del artículo 200 de la Constitución de la República, que tiene su origen en la Constitución de 1934, ya lo habíamos visto esto, en la reforma del 34 comienza la Constitución a tener, digamos, esta institucionalidad de los entes autónomos, de los servicios descentralizados, que fue modificado en la Constitución de 1952, contiene en forma clara y precisa una incompatibilidad. Este artículo 200 ya nace en el año 34, con la reforma de 1934. Luego es modificado en la Constitución de 1952 y contiene en forma clara y precisa una incompatibilidad. Se mantiene la forma, esa incompatibilidad, digamos, esa norma en la Constitución del 67, en la Constitución vigente. Contiene en forma clara y precisa una incompatibilidad que es que los directores de estos organismos del Estado, es decir, los directores que integran un ente autónomo o un servicio descentralizado, no pueden ser nombrados para cargos ni aun honorarios que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. ¿Queda claro? Repito, contiene el artículo 200, dice el doctor Correa Freitas, de forma clara y precisa una incompatibilidad, la situación de Álvaro Danza. ¿Por qué? Porque determina el artículo 200 de la Constitución que los directores de estos organismos del Estado no pueden ser nombrados para cargos, ni aun honorarios, que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. Así, por ejemplo, un director de un ente autónomo o de un servicio descentralizado no puede ser designado como gerente o asesor del organismo en el cual ocupa el cargo. Por ejemplo, un director de un ente autónomo o de un servicio descentralizado no puede ser designado como gerente o asesor del organismo en el cual ocupa el cargo. Como enseñanza al maestro del Derecho Constitucional uruguayo, el profesor emérito Justino Jiménez de Aréchaga, dice el informe, se refiere al informe de la Comisión de la Tercer Convención Nacional Constituyente de 1934, que por este artículo se establecen incompatibilidades en forma precisa. A eso se refería Justino Jiménez de Aréchaga, que este artículo 200 de la Constitución establece incompatibilidades de manera precisa, que se deben interpretar con la precisión que establece la Constitución, para que nadie pueda mediar con la influencia derivada del cargo que ejerce. ¿Se entiende? No puede un presidente de ACE, a su vez, ser gerente de una empresa de salud privada, por ejemplo. No puede un presidente de ACE ser un médico que ejerce su profesión médica cobrando honorarios para una empresa de salud privada, como es el caso de Álvaro Danza.
Eso es lo que está diciendo el doctor Correa Freitas, remitiendo incluso a la interpretación constitucional del eminente constitucionalista Justino Jiménez de Aréchaga. A su vez, el inciso tercero del artículo 200 de la Constitución dispone: tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenecen. En este caso, el doctor Álvaro Danza cumple en su situación personal y laboral y profesional con las dos incompatibilidades, con la del primero y con la del inciso tercero, porque él tiene un cargo de algo así como de gerencia en el asesoramiento dentro de una empresa que es de él, una empresa de asesoramiento médico, que le brinda servicios a otras mutualistas, pero a su vez ejerce la profesión de médico. Y esa profesión de médico que él ejerce como médico tratante, como médico de consultorio, cobrando sus honorarios, bueno, está manifestada la incompatibilidad del inciso tercero de la Constitución, cuando dice: tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenecen. Analizando esta disposición del artículo 200 de la Constitución, dice el doctor Correa Freitas, afirma el destacado profesor, por ejemplo, Horacio Casinelli Muñoz, otro eminente constitucionalista del Uruguay, el artículo 200 de la Constitución establece dos tipos de limitaciones concernientes a la situación estatutaria en que se hallan los directores o consejeros de los entes autónomos o servicios descentralizados. Una primera regla tiende a evitar las implicancias, los conflictos, la conjunción de intereses privados y públicos en la persona de sus directores. Esa es la primera regla que establece el artículo 200. Evitar los conflictos, las conjunciones de intereses privados con los públicos, evitar todo tipo de posible corrupción o corruptela, de acuerdo a lo que establece el inciso primero del artículo 200. La otra regla, dice Casinelli Muñoz, tiende en cambio a evitar lo que vulgarmente se llama el acomodo, es decir, que se utilice la posición del director del ente para conseguirse un cargo que sea de mayor duración o mejor remuneración que el del director del ente, por ejemplo. Corresponde señalar especialmente que esta norma del artículo 200 de la Constitución es una norma de ética en la función pública. Es una norma ética de la función pública. Es una norma que establece una preservación de lo que podríamos llamar el bien público de la buena conducta, del buen comportamiento del funcionariado público. Es una norma ética del comportamiento de las autoridades públicas. Es una norma ética, de comportamiento ético en cuanto a la administración del Estado. Corresponde entonces señalar que es una norma ética en la función pública, debiendo tenerse en cuenta no solo el código de ética de la función pública, que está aprobado por la ley 17.060, del 18 de septiembre del 2019, sino también por la Convención Interamericana contra la Corrupción, de fecha 29 de marzo de 1998, que en el artículo, creo que dice acá, en el artículo 111 o el artículo 1, no se ve muy bien, los estados partes se comprometen a adoptar, entre otras, las siguientes medidas: normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecen también las medidas y los sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades correspondientes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Nuestra ley interna también lo establece. Es decir, estas convenciones no tienen más valor jurídico que nuestro propio derecho soberano, vamos a entendernos. Acá lo primero que importa es la jerarquía normativa de la Constitución, que establece una norma ética claramente, digamos, determinante en cuanto a las incompatibilidades. No puede una persona ocupar un cargo directriz dentro de un servicio autónomo
perdón, dentro de un ente autónomo, servicio centralizado, se ocupa un cargo directriz o tiene una empresa privada que depende de ese organismo del Estado, que está en relación de dependencia, directa o indirectamente. Y el inciso tercero que te dice que tampoco puede ejercer una profesión que depende directa o indirectamente de ese organismo que integra en calidad de autoridad, como director o presidente de ese organismo. En definitiva, dice Correa Freitas, considero que la interpretación que debe realizarse del artículo 200 de la Constitución de la República es la interpretación literal. Es la interpretación literal. ¿Por qué? Porque el texto es claro y la normativa constitucional es de supremacía legal. Es la supremacía constitucional, quiere decir nuestra primer ley, nuestra ley suprema, es la Constitución, es de supremacía legal. No puede haber ninguna norma que entre en conflicto con la Constitución. Si la Constitución te dice con claridad que las personas que ocupan una profesión en la actividad privada, que entra en conflicto de interés con la actividad pública que va a ejercer en calidad de autoridad, bueno, es claro, el artículo 200 te dice no puede, es incompatible. Entonces, el doctor Freitas te dice precisamente que el texto es claro, no admite dudas, tanto cuando establece una incompatibilidad en el inciso primero, como cuando dispone una prohibición en el inciso tercero. Directamente prohíbe que se ejerza una profesión que sea directa o indirectamente dependiente del cargo que está ocupando. Por lo tanto, no es necesario recurrir a otros métodos de interpretación. No era necesario acudir a la interpretación del principio universal de libertad de trabajo que establece la Constitución, por ejemplo, en el artículo 53, la libertad a trabajar, porque la Constitución acá establece una norma de ética pública, de ética administrativa, y no colide en nada respecto a la libertad de trabajar, porque en definitiva, ocupar un cargo público, ocupar un cargo de jerarquía, un cargo de gobierno, en este caso la presidencia de ACE, es optativo. La persona asignada acepta el honor conferido por el primer mandatario, en este caso, que le confiere esa asignación, o no la acepta, informando de que él prefiere seguir ocupando su actividad privada, seguir en la actividad privada profesional, a sabiendas de que va a entrar en un conflicto de interés entre su actividad privada profesional con la actividad pública de ese organismo que precisamente tiene que ver con su profesión. Eso es lo que dice el doctor Correa Freitas, eso dice Justino Jiménez de Aréchaga, eso dice también Casinelli Muñoz. No hay otra interpretación. Acá no hay un conflicto entre el principio de la libertad de trabajo con esta norma restrictiva que hay que interpretar primero literalmente porque es una norma constitucional clara, dice el doctor Correa Freitas. Por los fundamentos expuestos no comparto, dice el doctor Correa Freitas, por los fundamentos expuestos, no comparto la interpretación realizada por la mayoría del directorio de la JUTEP en relación a la interpretación del artículo 200 de la Constitución de la República, que estimo no se ajusta al texto claro y preciso de la disposición citada. Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente el doctor Rubén Correa Freitas, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de la Empresa. Él también agrega en su momento que la interpretación enseñó, incluso Casinelli Muñoz, la interpretación jurídica debe realizarse de modo lógico y orgánico. Tiene que ser una interpretación lógica, filosófica y teleológica, es decir, analizar la finalidad de la norma. Y la finalidad de la norma es evitar todo tipo de conflicto de interés privado con el interés público, evitar el acomodo, evitar que esa persona pueda usufructuar su posición de jerarca e influir en la actividad privada en la que él también desarrolla esa actividad, que pueda influir incluso en la actividad pública relacionada a la actividad privada, que pueda entremezclar esos intereses y a su vez está cobrando honorarios, hay un enriquecimiento propio. Y eso ya entramos en el tema de la conjunción del interés personal con el interés público, que eso es una figura delictiva que está tipificada por el Código Penal, artículo 161, y a su vez está cumpliendo continuamente ese delito. Hay un delito continuado, artículo 58 del Código Penal. Pero para esto hay autoridades que son resolutivas,
que tienen disposición de autoridad. Yo no visualizo que la JUTEP tenga la naturaleza jurídica de emitir resoluciones, actos administrativos de disposición de autoridad, ejerciendo entonces una especie de justicia administrativa. La justicia administrativa la desarrolla el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a través de las autoridades competentes que deben estar calificadas, de acuerdo al decreto 500, por ejemplo, de acuerdo a nuestros principios generales del derecho, para emitir sentencia que establezca una situación jurídica, que nos ubique en una situación jurídica determinada, en este caso, sentencia de carácter administrativo en materia de justicia administrativa, tienen que integrar esos órganos las personas idóneas en la materia, que son las personas idóneas en las ciencias del derecho. Tienen que ser juristas, tienen que ser egresados universitarios con el título de grado en Derecho. En nuestro país, doctores en Derecho, abogados, que son los especialistas que están calificados por ley para ingresar a ese organismo colegiado de justicia administrativa. En este caso, estamos ante un organismo colegiado que no es de justicia administrativa porque no está integrado preceptivamente por especialistas en el derecho. Por eso tiene un departamento jurídico que asesoró en materia jurídica para que luego emitieran esta opinión a modo de una resolución administrativa, dicen. A mi criterio, según mi opinión, a mí me resulta todo esto un mamarracho jurídico, sinceramente, porque el orden jurídico administrativo uruguayo no admite organismos que sean de consulta, de asesoramiento, de investigación a su vez, y le da un aspecto, digamos, resolutivo en materia de obligatoriedad de declaraciones juradas. Es un lío bárbaro este organismo. Es un lío burocrático donde no queda nada claro si esto tiene efecto vinculante, si no porque está superponiendo roles que están predeterminados por leyes de orden público, por un funcionamiento que tiene toda una tradición administrativa en el Uruguay, y a su vez por disposiciones constitucionales que establecen que los órganos de la administración del Estado deben ser de resolución, de disposición de autoridad. Tienen que emitir actos administrativos, no tienen que emitir asesoramiento, evacuar consulta. Es impresionante porque ustedes habrán visto que del tenor de los textos se desprende que no hay un dictamen de justicia. Es prácticamente hacer un ejercicio de opinión jurídica. Para mucha gente sé que este programa puede ser aburrido, este tema, es engorroso, es un tema jurídico, emiten una opinión jurídica. Parece que estamos en una clase de derecho donde estamos discutiendo la naturaleza jurídica de un órgano, que en este caso es un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, en pos de velar, de proteger, de cuidar la ética y la transparencia pública. Pero resulta que los evasores impositivos no fueron controlados por la JUTEP. La evasión impositiva de Cecilia Cairo no tuvo ninguna actitud proactiva de parte de los integrantes de la JUTEP. Las evasiones impositivas de Rodrigo Arín no tuvieron ninguna actitud propositiva de la JUTEP. Las evasiones impositivas de Óscar Andrade no tuvieron ninguna actitud propositiva de la JUTEP. Por ejemplo, la compra millonaria para el Instituto de Colonos en 32.500.000 dólares, 32 millones de dólares, no tuvo ninguna actitud propositiva de la JUTEP. No hubo ahí una investigación a fondo. Y hay una situación muy compleja vinculada a Ana María Ferrarís con información privilegiada que recibió Charles Carrera y que ella recibió respecto también a Charles Carrera, que la voy a compartir ahora en otro bloque, en otro video. Por lo tanto, la función que se dice que tiene que cumplir la JUTEP no la cumple. ¿Se acuerdan de Sendoya, aquel que había entrado a sacar papeles cuando se había ido de la administración pública? ¿Qué pasó ahí? Tampoco se investigó más nada. Entonces, hay una doble vara, hay ambigüedades, hay ocultamiento por un lado, porque los hechos evidentes, flagrantes, de pública notoriedad, de evasión impositiva, de falsificación de declaración jurada, incluso, falsificación del estado patrimonial, falsificación ideológica o falsificación material de documento público a través de la situación patrimonial de Rodrigo Arín, de Cecilia Cairo, de Óscar Andrade, y quién sabe de cuántos más. No los investigó la JUTEP. Y ahora, a su vez, manifiesta que no hay incompatibilidad. Según el artículo 200, es muy clara la incompatibilidad
respecto a la situación profesional del doctor Álvaro Danza, desarrollándose en la actividad privada, inclusive de modo continuado, porque él acepta este cargo como presidente de ACE, ejerciendo la profesión de médico en la actividad privada. Te lo vuelvo a leer, los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados no podrán ser nombrados para cargos ni aún honorarios que directa o indirectamente dependan del instituto de que forman parte. Y te están diciendo que no pueden ser nombrados para ningún cargo respecto a este instituto del que forma parte. Es decir, si esta persona va a ser director, va a integrar el directorio de un servicio centralizado, o va a ser directamente acá el presidente, no puede ser nombrado para ningún cargo en una actividad privada que sea directa o indirectamente dependiente. Esta disposición no comprende a los consejeros o directores de los servicios de enseñanza, descartemos la enseñanza. La inhibición, incluso dice la Constitución, durará hasta un año después de haber terminado las funciones que la causen. Y luego dice el inciso 3, tampoco podrán, acá hay una prohibición, pero cuando dice tampoco podrán, está diciendo que el primer inciso también establece una prohibición. Por eso dice tampoco podrán. Los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenecen. Acá no dice la Constitución, por ejemplo, tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades, excepto la medicina, no dice eso, porque están diciéndose disparates de la JUTEP. No, pero no abarca la medicina. Acá no dice a texto expreso eso la Constitución. Acá la Constitución establece una norma de carácter general y establece literalmente una prohibición que no admite dos lecturas, como dice el doctor Correa Freitas. Y lo dijo también Justino Jiménez de Derecha, Horacio Casinelli Muñoz. Lo está ahora también explicando el doctor Eduardo Luz, catedrático de Derecho Constitucional. ¿Por qué remito a ellos? Porque ellos ratifican mi opinión. Yo no soy constitucionalista, pero interpreto con lógica jurídica y creo que lo interpreto correctamente. Entonces, ¿cómo podemos tener un organismo altamente presupuestado que diga estos disparates? ¿Cómo podemos tener un organismo que esté para asesorar, que le den una especie de revestimiento de resoluciones administrativas, que le pongan resolución número 367 barra no sé cuánto, artículo, como si fuera un decreto? Entonces, establecen un decreto a través de un servicio descentralizado, incluso se interponen por encima de la autoridad presidencial. Y ese consejo, es decir, ese consejo, esa opinión de un directorio, de un servicio descentralizado de ética y transparencia pública, lo convierten en un acto administrativo con fuerza vinculante en materia de justicia administrativa. Es decir, están violando la especialidad de la justicia administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es impresionante el desbarajuste, el desmantelamiento del Estado de Derecho que se ha hecho en estos años en Uruguay. Y obedeciendo a organismos internacionales que hablan de crear este tipo de organismos, cuando tenemos que respetar la soberanía jurisdiccional, la soberanía legislativa, la soberanía constitucional, administrativa de nuestro Estado, primero. Primero la Constitución. A mí no me interesa lo que digan. Los organismos internacionales no están viviendo con nosotros. No nos gobiernan acá nosotros, no viven acá. Determinan, se sientan, son burócratas que hablan y están dándonos un orden internacional global. Están globalizando con supuestas medidas de éticas y de transparencias y es todo un disparate. Tampoco podrán los miembros, te lo repito, de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con la institución a que pertenece. En este caso, Álvaro Danza ejerce la profesión de médico en tres mutualistas, en tres empresas privadas de salud que dependen directamente. Su profesión depende directamente de su cargo de presidente de ACE, depende directamente del cargo de presidente de ACE. Es clara la prohibición de la Constitución de la República. Acá no dice la Constitución que tampoco podrán los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados ejercer simultáneamente profesiones o actividades, excepto la medicina, te lo repito,
A ver si queda claro. No dice eso. Entonces, ¿de dónde sacan esas ideas? Y el artículo 53, lo que establece, lo único que establece, es la libertad de trabajo. Y este artículo para nada colide con la libertad de trabajo, porque es un artículo que determina la ética pública, la ética del gobierno o de la administración pública. No está en conflicto para nada con la libertad del trabajo. El trabajo está bajo la protección especial de la ley. Sí, las leyes laborales. Hoy incluso tenemos convenios colectivos. Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, lo que procurará ofrecer con preferencia a los ciudadanos la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica. Precisamente, si acá se está diciendo que todo ciudadano tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, tomando en cuenta la lógica, la ratio legis, si vos querés, el espíritu del artículo 200, que está preservando la ética del gobierno o de la administración pública, lo que establece es que se evite todo tipo de conflicto de interés público con privado, e incluso las disposiciones de la ley orgánica de ACE establece que debe ocupar el cargo, un director, el presidente, deben ocupar el cargo a tiempo completo, deben abocarse a esa tarea con toda su energía, con toda su energía intelectual y corporal. Entonces, a su vez, si están dividiendo las aguas, no están desarrollando, digamos, su actividad profesional en redundancia o que redunde en beneficio de la colectividad, porque a su vez en la actividad privada tampoco está haciendo las cosas correctamente, dado que no está entregado de cuerpo y alma, digamos, no está entregado con toda su energía intelectual y corporal a la actividad privada, porque ahora se divide con una actividad pública que es responsabilidad de gobierno, presidente de ACE. ¿Se dan cuenta? Pero acá a los marxistas les despierta el espíritu liberal. Acá son los defensores de la libertad del trabajo, que en verdad no se puede hacer una interpretación tan restrictiva del artículo 200 porque limita el derecho fundamental de la libertad al trabajo, el derecho que está por encima. Es una norma general de disposición general de la Constitución de la libertad del trabajo. Acá les salen los liberales, parece que se hicieron liberales los comunistas ahora, es decir, los marxistas se hicieron liberales, ¿no? Porque estos integrantes del Frente Amplio, sí, Ana María, creo que es Ferraris, es del Partido Comunista, ¿no? Y está el otro integrante del Frente Amplio, que creo que es socialista. Pero entonces acá les sale el espíritu liberal. Pero es incorrecto, además no tiene nada de liberal lo que están diciendo. No tiene ninguna relación el artículo 53 con el artículo 200. El artículo 200 es una disposición de ética administrativa para evitar los conflictos del interés público con el interés privado y para preservar precisamente la buena función de la gobernanza, del gobierno, de la autoridad pública. Eso es lo que establece el artículo 200. Es claro esto. Pero bueno, en este país ya nada resulta claro porque todo empieza a estar muy sumergido en una baraúnda de tecnicismos administrativistas, de distintas interpretaciones, de interpretaciones forzadas, digamos, muy extensibles o muy ensanchables a otras normas que, claro, resultan cómodas ubicarlas porque son de disposiciones generales. Entonces, una disposición más específica, una norma de carácter específico con una prohibición clara, como dice el doctor Correa Freitas, no admite dos interpretaciones, no admite digamos, otra lectura. Es como pasa con la justicia penal. El buen juez, decía el eminente jurista y creador del derecho penal prácticamente a nivel orgánico, a nivel metódico, que fue Césare de Beccaria, en su libro de los delitos y las penas, el buen juez es el que sabe integrar la ley. Es decir, es el que conoce las disposiciones penales para ubicarlas en los hechos, pero no las interpreta. El juez no interpreta. El juez interpreta la naturaleza de los hechos y a esos hechos le aplica las normas que él conoce como especialista del derecho. Es decir, conoce la naturaleza de los hechos y le aplica las normas. Sí, esto es un homicidio. Esto es un homicidio culposo. Este es un homicidio que está agravado. Está agravado porque hay premeditación y alevosía. Esto es un hurto. Esto es una concurrencia delictiva, fuera de reiteración. Es decir, ¿qué hace un juez? O ahora también los fiscales. Bueno, interpretan la naturaleza de los hechos
y ubican esa naturaleza de acuerdo a las normas que ya preexisten, es decir, las normas penales que establecen la ilegalidad de esas conductas, la ilicitud de esas conductas. Esas son las normas penales, las que establecen la culpabilidad, el sujeto culpable al que ubican, la norma que ha violado, la conducta ilícita, la conducta ilegal que está tipificada, y tienen que ver si hay imputabilidad, si es imputable. Esos tres elementos fundamentales tiene que saber un juez en lo penal y también un integrante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es decir, de ese conflicto de normas para emitir justicia administrativa, no una junta de transparencia y ética pública. Estamos en el reino del disparate. ¿Cómo un servicio descentralizado le va a ordenar a la justicia? ¿Cómo le va a ordenar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo? ¿Cómo le va a ordenar al presidente? No. Y además, ¿cómo podemos tener un organismo presupuestado gastando guita para que asesoren, para que emitan opinión y para que le den este envoltorio de resoluciones administrativas? Ah, es tremendo, ¿no? Es tremendo el engaño burocrático de que estamos siendo víctimas y a su vez pagando mucha plata los perejiles de siempre. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?